Baruch haba Beshen Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suad, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Hoy estamos en la celebración de Had Shavuot. Hicimos la tefilot por los cereales, frutos de la tierra, frutos de los árboles, por la bendición del agua. Hicimos una ceremonia en el cual nosotros presentamos delante de Yahuwah, dando Todá Rabá a Yahuwah por esta grande bendición. Y en esta enseñanza en relación con los 10 mandamientos, ¿qué fue lo que Yahuwah entregó en el monte Sinaí? ¿Por qué se lleva a cabo esta celebración? ¿Qué celebramos? ¿Qué es lo que celebramos en Shavuot? Esa sería una pregunta principal. ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora? Una enseñanza muy bonita en la primera parte en relación con recibir o aceptar dos palabras completamente diferentes. Uno recibe, pero el otro acepta. Acepta el compromiso, acepta el pacto. Vamos entonces a comenzar con esta enseñanza, que es muy breve, pero tiene mucha sustancia, mucho contenido. La médula ósea en el hueso central, en el cual nosotros tenemos que entender el propósito de la celebración de Shavuot. Shemot, Éxodo, capítulo 24, verso 7, dice así: Luego tomó el Sefer, el rollo del pacto, es decir, el Torá, y lo leyó en voz alta delante del pueblo. Ellos dijeron: todas las palabras de Yahuwah nosotros haremos y obedeceremos. Esta palabra es muy común que nosotros escuchamos esta palabra en hebreo, Naseh benishma, nosotros haremos y obedeceremos. Naseh benishma. El Am Yisrael escuchó el pacto, el compromiso, el Torah, fue leído a los oídos del Am Yisrael. Ellos escucharon este pacto, el compromiso. Ahora ellos ya tienen la información completa. Ya saben de lo que se trata. Por lo tanto, ya saben qué es lo que tienen que hacer. La relación entre el pueblo de Israel y Yahuwah se define como un pacto de alianza. Para poder tener un pacto se requieren dos partes. Hay un pacto entre dos partes y se cumple. Ambos tienen que cumplir la parte correspondiente. Tanto uno como el otro tienen que cumplir. ¿Qué es un pacto? Este pacto está relacionado con un acuerdo entre dos partes. Tiene que haber un acuerdo. Y en esto consiste el pacto inicial y el pacto renovado, o el Brit Hadashah, que en el monte Sinaí, Yahuwah entrega a Moshe. Moshe admite recibirlo, lo habla a los oídos del pueblo de Israel. Aquí claramente nos dice, fíjense bien, que Yahuwah tomó el Sefer del pacto, del Haberit, de el Torah, y lo leyó en voz alta delante del pueblo. ¿De cuál pueblo? Todos los pueblos que estaban ahí reunidos, principalmente Israel, porque Yahuwah sacó a Israel y además anexa el Torah, y las naciones mixtas, que se agregaron, se anexaron o se incluyeron dentro del pueblo de Israel. Pero no eran dos pueblos, o tres, o cinco, o las naciones, no. Era un solo pueblo llamado Israel. Moshe Rabbeinu abrió este Sefer Torah y lo leyó en voz alta. Ellos dijeron, Vayomeru, ellos dijeron, Kol Asher Diver, Naseh benishma. Todas las palabras de Yahuwah nosotros haremos y obedeceremos. Esto es lo impactante. Que para poder entender qué es el pacto, que es un acuerdo entre dos partes,
Y esto se define como un compromiso. Ambos tienen la información. El pueblo de Israel ya tiene la información. No puede decir, yo no lo sabía, o a mí no me dijeron. Quizá esta sea una de las situaciones por la cual mucha gente no quiere recibir el Torah, o no quiere aceptar el Torah, a pesar que coquetea o visita alguna congregación de cualquier tipo, cualquier religión, denominación, iglesia, como se le llame. Coquetea, de alguna forma está como que, sí me gusta, sí se oye bonito, pero yo nada más quiero la parte que me conviene a mí. No quiero el compromiso, no quiero estar metido, no quiero estar como religioso. Nada más quiero la parte conveniente o que me beneficia a mí. Pero lamentablemente la religión nos ha causado muchísimo daño. En todo el mundo ha causado muchísimo daño, confundiendo. Esto sabemos de dónde viene la religión, la confusión, la incertidumbre. Esto viene del príncipe de este mundo, pero no de Yahuwah. Nosotros en algún momento estuvimos metidos también en la religión, pero Yahuwah nos tomó de ahí y nos sacó de esa religiosidad, de esa vida entregada a mentira, a engaño, a falsedad, que aunque teníamos un corazón dispuesto para entregarnos a Yahuwah, Él nos sacó, va a decir, a ver, ustedes han sido fieles en lo poco, ahora te voy a poner en lo mucho, en el verdadero Torah de Yahuwah, en su palabra. Y eso es lo que nosotros pretendemos, intentamos mostrar esa verdad. Con el paso, no tenemos generaciones anteriores que nos hayan capacitado para seguir practicando la vida religiosa, sino que tenemos la intención, el corazón de enseñar lo que Yahuwah nos muestra cada día. Todo lo que Yahuwah nos revela, nos muestra, nos comparte en su Torah, en su palabra, y vamos entendiendo, nos va dando Yahuwah entendimiento, comprensión de su propia palabra. Eso es lo que hablamos. No es la intención de nosotros tener congregaciones grandes en todo el mundo, en todos lados, sino de que la esencia de Yahuwah se manifiesta en aquellos que verdaderamente tienen un corazón para recibir, no solamente para atraer. Si ustedes se dan cuenta, yo no tengo una voz de locutor, una voz elocuente en el cual cautive masas o cautive con la pura voz. No tengo una presencia, digamos, cautivante. Mi actitud o mi cara posiblemente no es agradable para muchos, pero tengo un corazón entregado para Yahuwah, que está dispuesto a recibir, a aceptar, a caminar en obediencia al Torah. Y esa palabra que recibo, comparto con ustedes. Entonces, hablábamos en relación con un pacto, que un pacto se define como una alianza entre dos personas. Alguien que está dispuesto a cumplir ese pacto. Para eso tiene que haber términos, condiciones de ese pacto. Primero, Yahuwah ofrece tomar al pueblo de Israel como su pueblo. Primero, eso es principal para que nosotros lo entendamos. No creó religiones. Yahuwah en este momento decidió tomar un pueblo llamado Yisrael, no naciones mixtas. Las naciones mixtas, las naciones que hay a nuestro alrededor, se tienen que anexar, se tienen que integrar, tienen que formar el pueblo de Israel. Si no, no hay otra manera. Las naciones mixtas, los Ereb Rab que salieron junto con el pueblo de Israel, nunca se habló un tema específico para ellos. Para todos se habló siempre con el nombre de Yisrael. Entonces, esas naciones mixtas o se agregaban a Israel o
tenían libertad, ya fueron libertados, podían salir de Egipto, tomar su propio rumbo, como seguramente muchos lo tomaron. ¿Qué pasó en el trayecto? No lo sabemos. Pudieron causar muchas situaciones, diferentes condiciones. Algunos quizá llegaron a otros pueblos cercanos a Egipto, algunos otros posiblemente regresaron, posiblemente algunos fueron asaltados en el camino, murieron en el camino por las condiciones del desierto, no lo sabemos. Cualquiera que sea el destino de las personas de las naciones mixtas que se hayan querido o que salieron con el pueblo de Israel, eso es otro asunto. No es el asunto que trata el Torá de Yahuwah. El Torá de Yahuwah trata asuntos relacionados con Israel. Y Yahuwah les está ofreciendo en este momento el pacto que tenían que hacer. Aquí lo primero que Yahuwah ofrece al pueblo de Israel, tomarlo como su pueblo. No son todas las naciones del pueblo de Yahuwah, no lo son. Ciertamente, ¿son creación de Yahuwah? Sí. Todas las naciones, todos los pueblos, todos los seres humanos son creación de Yahuwah, sí. Pero hay una diferencia, que no todos hicieron ese pacto con Yahuwah. No todos lo hicieron. Y además algunos no quisieron tampoco recibirlo. Aunque todas las naciones son una creación de Yahuwah, pero solo Israel lo tomó como su pueblo, como su propiedad, lo tomó como su elegido y lo tomó como su escogido. Esto significa que el pacto supervisará de forma directa al pueblo de Israel. Al haber un pacto, Yahuwah va a mirar, a poner sus ojos, hablamos hace un momento del ojo, pero aquí habla de los ojos físicos, y va a poner sus ojos sobre el pueblo de Israel. Si yo quiero ser Am Yisrael, pueblo de Israel, debo estar consciente que Yahuwah me está mirando. Está mirando lo que estoy haciendo. Otro factor que influye en un pacto. No permitirá que este pueblo desaparezca. Y esto ha surgido desde hace muchos años. Muchos pueblos han desaparecido, ya no existen, aparecen en los libros de historia, aparecen en los mapas, pero en la actualidad ya no aparecen, ya desaparecieron. Pero el Am Yisrael no ha desaparecido, a pesar que han intentado desaparecerlo. Hoy en día nosotros, que pertenecemos a la casa de Efraín, o casa de Israel, o las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, es una muestra de que Yahuwah no nos ha desaparecido. Por el contrario, nos está revelando, nos está sacando a flote. Y algunos más que en diferentes momentos van a ser llamados y se van a agregar con nosotros o se van a integrar a otra quejilá, a otra congregación, Yahuwah los está poniendo en el lugar donde tienen que ir. No donde nosotros queremos, de que me estás quitando a mis ovejas o yo quiero nada más los diezmos. No, nosotros dejamos que la Ruach HaKadosh permita quienes están cerca y quienes tienen que estar lejos. Hay personas que no pueden estar cerca de nosotros. Hay personas que vienen a dañar, a perjudicar. Pero hay personas que tienen toda la intención de entregar un corazón a Yahuwah. Su corazón es para Yahuwah, no es para el hombre. No es para ser fieles a Abodá Sefardí israelí. Es para ser fieles a Yahuwah. Entonces Yahuwah iba a supervisar de forma directa al Am Yisrael. No iba a permitir que desapareciera. Y esto confirma porque en toda la escritura, el Torá o la Biblia, no hay ninguna promesa para algún otro pueblo o alguna otra nación específica que afirme esta situación. Yahuwah lo hizo con su pueblo Israel. Otra situación, no va a modificar su pacto. Yahuwah no lo va a cambiar, no lo va a cancelar, no va en un momento a otro a decir, a ver, esto está cancelado, vamos a hacer un nuevo porque ya no funciona.
la razón en la cual se llama Brit Hadashah, pacto renovado, no nuevo pacto, está mal traducido o mal dicho decir nuevo pacto, en relación con decir que el viejo ya se terminó, ahora es un nuevo, cambiamos, dejamos lo anterior y cambiamos. No ese es el sentido. Si quizá hemos oído nuevo pacto, es un pacto renovado. Brit, pacto, Hadashah, renovado. Como la palabra Bereshit, la recreación del mundo. En Bereshit 1.1 o Génesis 1.1, Yahuwah creó las cosas desde hace millones de años atrás. Pero cuando hace la recreación de este mundo, de este mundo, no del universo, de este mundo en el cual vivimos, empieza a partir de Bereshit 1.2 o Génesis 1.2. Y aquí se le llama Bereshit o Bereshit, la recreación. A partir de ahí, nosotros tenemos 6.000 años para atrás, desde Adán y Eva hasta nuestros días, 6.000 años. Entonces esto cambia completamente el concepto de pacto o nuevo pacto. No hay nuevo pacto, como tampoco hay Nuevo Testamento. Esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo primeramente, que no hay un Nuevo Testamento o un Antiguo Testamento, sino hay un pacto renovado. Esta es la palabra correcta que nosotros tenemos que concebir en nuestro entendimiento y hablarlo. No Antiguo Testamento, se conoce así, pero está mal. En el sentido escritural, no es un testamento. Quizá para quien lo puso Nuevo Testamento, quizá para él, que transformó completamente una mentalidad, generaciones tras generaciones, tratando de meter que es un testamento, en el cual nosotros tenemos que entender las palabras correctas. Por lo tanto, el pueblo se compromete a cumplir este pacto, transformándose. Si en un pueblo de Kohanim, de Melejim, de reyes, de representantes, y tiene que cumplir estas dos partes, ¿qué promete Yahuwah para nosotros? ¿Qué promete? Que esto es algo que a nosotros nos interesa. Primero como pueblo, o a dónde me voy a meter, o en qué consiste mi participación como pueblo al hacer el pacto con Yahuwah. Yahuwah promete cuidarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es nuestro compromiso? Claramente en toda la Escritura, nuestro compromiso es escuchar y obedecer. ¿Por qué nosotros no podemos poner una cláusula nuestra que favorezca a nosotros? Primero, nosotros debemos entender perfectamente que nosotros somos la creación. Fuimos creados por Yahuwah. Entonces el que pone el reglamento, los pactos, los lineamientos es nuestro creador, es Yahuwah. Y nosotros simple y sencillamente tenemos que poner en práctica las leyes que han sido establecidas. Hay leyes naturales, hay leyes que han sido establecidas por gobiernos, pero las leyes de Yahuwah en nuestra vida la encontramos aquí, en el Torah de Yahuwah, que son lo que nosotros tenemos que escuchar y obedecer. Eso es lo que nos corresponde. Por esa razón dice, aquí en el letrero dice, Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad. Escucha, Yisrael, escucha, Shema, escucha y obedece. Por eso, al principio leímos el libro de Shemot, donde al final nos dice, Naseh Benishma, y nosotros haremos y obedeceremos. Ese es el pacto, el compromiso que nos corresponde a nosotros. Como Am Yisrael, que es la Kalá, la novia escucha y obedece. El que provee, el que suple, el que sustenta es Yahuwah, como un casamiento.
El hombre es el que provee para su familia. El hombre es el que cuida, el que protege, el que arregla las cosas en la casa, los problemas, condiciones, el que pone la cara, el que sale al frente a defender a la esposa. En nosotros sucede lo mismo. Nosotros somos la Calá, la novia, la esposa, el Am Yisrael. ¿Quién va a poner la cara por nosotros? Yahuwah. ¿Quién va a proveer para nosotros? Yahuwah. ¿Quién va a suplir las necesidades que tenemos? Yahuwah. Entonces nos conviene escuchar y obedecer. Primero, no poniendo nuestros ojos en los Elohim, que esto es algo indiscutible, que constantemente el Torah de Yahuwah nos dice: no tendrás Elohim delante de mí. Este es el segundo mandamiento. El primero es: yo soy Yahuwah, tu creador, que te sacó de Misrayim. Podríamos decirlo, él es Yahuwah, el que se quiso desposar con la Calá, con la novia, con la Isha de Yahuwah. Segundo mandamiento: no tendrás Elohim delante de mí. Primero reconoces que Yahuwah es el que te sacó, o el que te está dando este pacto, esta oportunidad. Segundo, no puedes tener otro esposo, ni un amante, ni un amiguito en relación con las cosas espirituales. No podemos tener esa combinación. O tenemos a Yahuwah y aprendemos a nosotros a abandonar nuestra cultura religiosa, pagana, antigua, y aprendemos a escuchar y a obedecer el Torah de Yahuwah. 1. Tercer mandamiento: no te harás imagen delante de mí. No te harás imagen delante de mí. No solamente hacerlo, sino no pronunciar en mentira el nombre de Yahuwah. Para nosotros no lo podemos hacer ni jugando ni a la ligera. Nos es permitido decir el nombre de Yahuwah siempre y cuando no sea en mentira ni en falsedad. Cuarto mandamiento: tenemos que guardar el Shabbat. El Shabbat es el tiempo de intimidad, el tiempo que la Calá, la novia, está cerca del novio. Aquí estoy, pasamos tiempo, platicamos, conversamos. ¿Qué te duele? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? Nosotros, Yahuwah, tengo esta necesidad. La fraterna Lea pedía por oración para la restitución de sus ojos. Le van a hacer una intervención en sus ojos. Hoy es el día. Hoy es el día de Shavuot. Yahuwah, dame mi sanidad. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi sanador. Ayúdame. Si este médico interviene en mis ojos, que sean tus manos. Que quede en tus manos, Abba Yahuwah. Pero no conforme a mi voluntad, sino de acuerdo a tu voluntad, a tu razón. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Yahuwah interviene como el Ish, como el esposo, se convierte en el proveedor, en el protector, en el cuidador, el que arregla nuestra vida, como sucede en la vida natural. Dice Yahuwah: nunca te abandonaré, ni te dejaré. Y hasta este momento ha permanecido la casa de Israel y la casa de Yehudá. En algún lugar, en algún rincón, ha permanecido. No nos ha abandonado. Años más tarde, surgió una nueva religión. Después de que Yahuwah había entregado su Torah, después vino Yahushua, y durante todo el tiempo ha habido doctrinas, enseñanzas diferentes, imitaciones o parecidas, o lo que haya sido. Pero después de la muerte de Yahushua, nació una religión que absorbió completamente al Am Yisrael de diferentes maneras, con guerras, persecución, inquisición, con cristeros y tantas cosas, que absorbió a muchos del pueblo de Israel, que muchos de ahí tuvimos que salir, primeramente a reconocer
porque hemos entendido que no pertenecemos a esa religión, sino que somos Am Yisrael, el pueblo de Yahuwah, en el cual Yahuwah había prometido cuidarnos, y que nosotros teníamos que obedecer, y que además Yahuwah no nos iba a abandonar, iba a estar con nosotros. Si así sucedió en el pasado, fue por causa del pecado, por causa de la rebelión, por causa de la idolatría, que es el segundo mandamiento, que no cumplimos, o nuestros antepasados no cumplieron, pero ahora nosotros, como la enseñanza del día de ayer, Tikkun Emet, teníamos que rectificar nuestra vida, teníamos que rectificar por medio del Torah, haciendo Aliyat Teshuvah, Yahuwah y su Torah. Años más tarde surgió esta religión que afirmaba que Yahuwah había abandonado a Israel y que ahora los había elegido a ellos. Romanos 11, esto lo dice Romanos 11 del 1 al 36. Usted lo puede leer. ¿Qué pues? Dice Rabino Shaul. ¿Que ya Yahuwah se olvidó de la casa de Yahudá? No, no se ha olvidado. Ustedes creen, ustedes piensan, pero no es esa la realidad. Ese es el pensamiento que hoy en día sigue por estos aires, anunciando y proclamando que ya la casa de Israel ya está perdida, ya no se encuentra por ningún lado, y que ahora el cristiano es la nueva Israel. Esa es una mentira completamente fuera del contexto del Torah de Yahuwah. Por eso es importante aprender. ¿Qué quiere decir que nosotros tendríamos que ser un pueblo de Kohanim? Shemot 19:6 nos dice que Yahuwah está haciendo un reino de representantes, Kohanim, sacerdotes y de reyes. ¿Por qué? ¿Qué significa este concepto? Primeramente, que nosotros íbamos a ser un pueblo dedicado, apartado, kadoshim, consagrado, dedicado, para Yahuwah, que tenemos que dar el ejemplo de ser luz a la humanidad. Por esa razón fuimos elegidos, fuimos escogidos para obedecer su Torah. Esa es la razón o una de las situaciones por la cual nosotros celebramos esta celebración de Shavuot, que años más adelante en el libro de Hechos capítulo 2 se manifiesta a través de la Ruach HaKadosh. Aquí en el monte Sinaí se entrega un sefer, 2 piedras, 2 lujot, pero ahora en el libro de Hechos capítulo 2, esas lujot o ese sefer o ese libro, ese rollo ahora es puesto en nuestro corazón, y las lenguas que salen de fuego son las lenguas Kadosh Kadoshim, no las lenguas que consumen, que sirven para dañar, sino que traen el fuego de la Ruach HaKadosh. ¿Por qué Yahuwah entregó el Torah en el desierto? ¿Qué tiene que ver que haya sido en un lugar donde no hay nada, absolutamente nada? ¿Por qué razón Yahuwah quiso entregar a la humanidad? Tiene que haber una razón, un propósito. Y este Torah no fue entregado para los querubín, para los ángeles, u otros seres diferentes, sino lo tenía que recibir la humanidad. A pesar de eso, la Escritura nos dice que Yahuwah había entregado el Torah a muchos pueblos y nadie lo quiso. A Esaú, y no lo quiso. Pero lo entregó al pueblo más pequeño, al que cuando aún siendo uno, Yahuwah lo multiplicó, lo hizo crecer, engrandecer, lo hizo grande, fuerte, que es el pueblo de Israel. Siendo el más pequeño de los pueblos, el que nació hasta el último, Yahuwah bendijo de esa manera al Am Yisrael, entregando su Torah para que nosotros seamos la luz de este olam, de este mundo. Seamos la sal de esta tierra. Decía una persona que la sal, que aparentemente es insignificante, no aparenta tener mucho en la cocina, un pequeño grano blanco, se esparce
no aparenta mucha situación. Pero cuando la comida no tiene sal, inmediatamente se nota, inmediatamente sale a relucir que algo falta. Entonces nosotros tenemos que ser como esa sal. Cuando estamos ahí, la gente no se da cuenta, pero cuando no estamos, la gente tiene que darse cuenta que algo falta. Ah, caray, no está ahora el rabino Aviyahu, no vino, ¿qué pasó con él? Ahora sentimos que algo nos hace falta, que necesitamos escuchar el consejo, la palabra, un mensaje. Puede ser cualquier persona, no solamente como rabino, sino como amigo, como hermano, como hijo, como padre, como vecino, como conocido. Necesitamos el toque de este fraterno porque nos hace falta, le extrañamos. Si no tuviéramos el Torah, que nos hace mejores personas, el ser humano tendría muchos caminos apartados y alejados de su Creador. Es decir, necesito este manual de vida para ser una mejor persona. No estoy hablando de tener éxito en la vida, esto es totalmente diferente. Sino tenemos que unir conceptos, términos, pensamientos, patrones de conducta, de acuerdo al pensamiento de nuestro Creador, de Yahuwah, pero no al nuestro. Cada uno tiene su propia definición de lo que es correcto. Aquí les dejo unos pasuk en relación con esto, que algunos piensan que están bien, algunos creen que viven bien, o simple y sencillamente que no le hacen daño a nadie, o que no perjudican a nadie. El Torah de Yahuwah es perfecto. Si lo cumplo de manera correcta, entonces se va a cumplir el propósito de Yahuwah en mi vida. Si yo lo cumplo, si no lo cumplo, si no lo llevo a cabo, entonces no se va a llevar a cabo el propósito de Yahuwah en mi vida. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué razón vino el diluvio? Es una pregunta que nos dejaría con la boca abierta, con la pura respuesta. Y aquí no precisamente necesita un experto. Cualquier persona que usted le pregunte en la calle por qué razón vino el diluvio, inmediatamente le va a dar una respuesta del por qué. La gente sabe por qué vino el diluvio. Primeramente, nosotros sabemos que no había bondad, no había temor de Yahuwah, había un pecado desenfrenado completamente, corrupto, que hasta los animales se corrompieron. Otro ejemplo, ¿por qué razón fue destruida Sodoma y Gomorra? Nuevamente, si usted hace una pregunta en la calle, al azar, con cualquier persona le dice por qué razón fue destruida Sodoma y Gomorra. La gente sabe, pero a pesar de que sabe, no le interesa que esté viviendo en esa misma condición. Ahí fue lo contrario también, no había bondad, vivían en pecado desenfrenado, corrupción, no tenían rajamín del prójimo, les interesaba a ellos mismos, aparte de la promiscuidad que era común en el tiempo de Noé, por esa causa vino el diluvio, también en Sodoma la promiscuidad sexual. 3. Si yo nunca he manejado un auto, por ejemplo, pero que ahora me prestan un automóvil, ¿ustedes creen que yo voy a salir a manejar ese carro que me prestaron a la calle? Primero, para aprender, primero para conducir, tengo que aprender a conducir. Aprendo el reglamento, obtengo un permiso, y entonces después puedo hacerlo en la calle, porque ya tengo la capacidad, pero si no, no lo puedo hacer. 4. Son ejemplos generales. Por eso entregó el Torah, para que no hubiera más destrucción a causa de la falta de bondad y de pecado, y además por el exceso de corrupción desenfrenado, en muchos sentidos, o en el sentido sexual.
Hay mucha depravación hoy en día. ¿Por qué razón Yahuwah entregó el Torá en el desierto? ¿Cuál era la intención? Estamos viendo por qué razón celebramos Shavuot. ¿Por qué razón Yahuwah entregó su Torá en el desierto? Primeramente, esto también lo hace hoy en día a cada uno de nosotros. Yahuwah nos tiene que sacar de nuestra comodidad, de ver nuestra seguridad, de ver nuestro propio esfuerzo. Yo llegué a Yahuwah porque tengo mucha habilidad para hablar, tengo discernimiento, soy un llamado especial. Algunas personas creen que son especiales, que tienen un poder sobrenatural más que otras personas. Algunos así lo han manifestado, que piensan que son de alguna forma especiales. Ciertamente Yahuwah nos hace especiales porque ha puesto su mirada en nuestra vida, pero no porque seamos especiales, sino porque Él nos ama. Somos su pueblo y ve nuestra condición, nuestra necesidad de ser protegidos, nuestra necesidad de recibir ese ahabá de Yahuwah, y por esa razón Yahuwah entrega su Torá en el desierto, para que nosotros no miremos nuestra facultad como seres humanos, sino para que veamos la autoridad, el poder de Yahuwah en nuestra vida. Es decir, no ponemos nuestra condición como seres humanos arriba de las cosas de Yahuwah. Es que yo soy, es que yo puedo, es que yo tengo un título. Yo soy un maestro de esta materia, de aquella materia. Tengo títulos universitarios, títulos maestrías, títulos doctorados. Y eso a mí no me puede cambiar. Pero Yahuwah nos lleva a un lugar en el desierto. Un lugar donde estamos indefensos, expuestos a las condiciones del clima, a las condiciones ambientales, sin nada, absolutamente sin adornos. ¿Qué adorno puede tener el desierto? ¿Qué arreglos puede tener el desierto? Ninguno. Para eso nos lleva Yahuwah al desierto, para que nosotros podamos ver no nuestra condición, sino la condición de Yahuwah. Para que nosotros, a partir de ese momento, podamos tener la seguridad de que Yahuwah va a ver por nosotros, a mirar por nosotros. Va a causar cobertura en nosotros, provisión, sanidad, absolutamente todo. ¿Por qué razón entonces celebramos Shavuot? Hace rato en la ceremonia hicimos tefilot por frutos de la tierra, cereales, frutos de los árboles, por agua, que nos hace mucha falta la bendición del agua en nuestra vida. Quizá ahorita la tenemos, pero va a llegar el momento en que vamos a tener que ir a buscarla. ¿Por qué razón celebramos Shavuot? ¿Por qué yo tengo que recordar? Esta es una respuesta sencilla. ¿Por qué celebramos Shavuot? Porque yo tengo que recordar que un día Yahuwah me la entregó. Ahora yo no tengo excusa ni pretexto de no escucharla ni obedecerla. Tengo un día para celebrar que me la entregó y tengo todo un año para poder ponerla por obra. El Torá de Yahuwah, como comenzamos al principio del libro de Shemot, verso 24, capítulo 24, verso 7. Luego tomó el Sefer, el rollo del pacto del Torá, y lo leyó en voz alta delante del pueblo. Y ellos dijeron: Kol asher diver naseh venishma. Todas las palabras de Yahuwah nosotros haremos y obedeceremos. Hasta aquí esta enseñanza. Yahuwah les bendiga. Sameach Shavuot.
Yahweh les bendiga. Shalom Alejem, Am Yisrael.